Muy bien, bueno, pues si os parece, vamos empezando. Me imagino que se irá uniendo la gente. A ver, bien, dejad que ponga aquí un poco. Vale, bueno, voy compartiendo si os parece la presentación. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí. No voy a dar gracias por haberme invitado, porque pues, en el fondo he sido yo el que me ha invitado, así que sería un poco absurdo y pedante. Pero sí que os doy gracias a vosotros, muy sinceras gracias por estar por aquí. Y nada, bueno, yo creo que nos lo vamos a pasar bien. Vamos a ver qué tal sale esto. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea de la sesión de hoy? Como ya hablamos el otro día en la presentación del curso, pues bueno, la idea es iniciar o profundizar en ese diálogo entre la neurociencia y la libertad o el libre albedrío. Entonces tuvimos esa primera sesión de José Manuel en el que, pues, bueno, de manera magistral y muy clara sobre todo, pues nos plantea el problema, ¿no? ¿Dónde están los términos del debate? Luego también digamos, qué influencia práctica puede tener, ¿no? Y hoy la sesión pues va a ser de neurociencia, ¿vale? Hoy os voy a presentar los experimentos de neurociencia que ha habido, la mayoría, claro, los más influyentes, que ha habido sobre el estudio de la libertad. Claro, yo no voy a entrar en consideraciones de cómo se entiende la libertad o el libre albedrío en estos experimentos. No voy a entrar ni en críticas ni en comentarios filosóficos porque eso lo hará Carlos Moya la semana que viene, ¿vale? Sí que podemos hablar, vamos, yo ya digo, presentaré unos cuantos experimentos de neurociencia, podemos hablar de aspectos metodológicos, bueno, podemos hablar de lo que os dé la gana, si queréis sacar temas más conceptuales o más filosóficos adelante, pero ya digo, sí que en la mayoría de ellos, pues os diré que esperemos hasta la semana que viene, que yo creo que tiene más sentido. Vale, entonces, bueno, como veis, supongo que estáis viendo mi pantalla, este es el tema, ¿no? El abordaje experimental en la neurociencia, en parte podemos hablar también de la psicología, porque hay estudios conductuales, del estudio de la libertad desde el IBET, el famoso IBET, hasta hoy. Y este es un poco es el plan de la sesión que tendremos hoy, ¿vale? Entonces voy a empezar con un muy breve contexto histórico, ¿vale? Algún dato o alguna intuición, sobre todo, que me parece interesante, ¿vale? Sobre el estudio científico, neurocientífico del libre albedrío. Luego ya iremos a esos experimentos. Empezaré pues mencionando los famosos experimentos del IBET, en qué consisten y en el fondo en qué están basados, porque a su vez están basados en un hallazgo neurofisiológico previo, que es el potencial de preparación. Luego os hablaré de otros experimentos que ha habido de tipo Libet y que de alguna manera pues, refrendan los hallazgos de este. Y luego ya comentaré pues, hallazgos más recientes, experimentos más recientes de neurociencia y vais a ver que de grupos además muy potentes y estudios, digamos, muy bien publicados para que nos entendamos, que refutan los hallazgos de Libet, ¿vale? Y ya digo que refutan, podría decir que discuten, pero creo que la palabra que más se acerca, esto también lo dejo a vuestra consideración, creo que la palabra que mejor describe lo que hacen estos nuevos estudios es refutar los hallazgos de Libet. Y luego si tenemos tiempo, en realidad esto es el último punto es una especie de epílogo. Si vamos bien de tiempo, pues como veis planteo esta pregunta, la voy a responder yo también a través de estudios también de psicología, en este caso más que de neurociencia, si realmente importa creer o no en el libre albedrío. Muy bien, entonces empezamos con ese contexto histórico y voy a empezar con una imagen que el otro día, pues cuando estaba preparando la presentación, tenía este diagrama y entonces entró un compañero, no voy a decir el nombre, pero los que conocen al grupo ya van a adivinar rápidamente quién fue, y entonces vio esta imagen y dijo, eso es una estupidez. Esa imagen no la puedes poner en ningún sitio. Dice, porque justo acabo de revisar un artículo en el que usaban una imagen de estas y ya se lo he tirado, por lo menos la idea, no el artículo, ¿no? Porque esto es estúpido, porque cualquier término que busques en PubMed y mires el gráfico va a ser así.
Y yo dije, vale, no te enfades, me parece muy bien, muy razonable, pero yo lo único que quiero mostrar aquí es cuándo empezó el pico en el que se empezó a hablar de libre albedrío, de free will, en estudios, pues en general científicos, porque esto es PubMed. En el fondo, el diagrama que me parece un pelín más interesante dentro de que esto es simplemente un planteamiento es el siguiente, ¿vale? Pero bueno, el tema es que durante prácticamente todo el siglo XX no hubo ningún estudio de neurociencia perdón, de ciencia en general que mencionara el libre albedrío, y fue a partir de los experimentos de Libet y sobre todo de 1999, que yo creo que es cuando él hace un estudio en el que relaciona más sus experimentos con la libertad, con el libre albedrío, cuando se empieza a dar un pico. Ya digo que la altura del pico me da exactamente igual, el caso es que fue en esa época cuando se empezó a tratar de estos temas. Este es el Google Ngram con, pues, bueno, con tres términos. Me parecía interesante poner tres para mostrar al menos que eh, el que me interesa, que es el de free will, o sea que no todos los picos o no todos los transcursos históricos de un tema son iguales, ¿vale? Como me criticaba este compañero. Entonces, pues vemos que efectivamente el término free will pues fue más o menos en los 80, ¿vale? Los 80 y acercándose a los 2000, cuando digo a partir de 1999, cuando tuvo ese pico, algo que en determinismo no se ve tan claro y en indeterminismo, pues desde luego es mucho más bajito. Pongo estos términos también porque en esos estudios que hay previos a los de Libet, cuando se habla de libre albedrío, normalmente no se relaciona con neurociencia, con fisiología, ni siquiera con psicología, sino que es más bien con la física, es más bien con el determinismo y el indeterminismo, que como sabéis es un tema del que hablaremos dentro de 2 semanas. Entonces, en el fondo, el mensaje que os quiero transmitir con estos gráficos inútiles en general es que antes de los experimentos de Libet, en realidad nadie se preguntaba experimentalmente sobre la cuestión del libre albedrío, ¿vale? En neurociencia y en psicología. Y Libet fue el primero en llevar esto a cabo, en llevar esto a término de alguna manera. Y tengo la intuición también de que a partir de Libet, todos los experimentos que ha habido sobre el libre albedrío son experimentos tipo Libet, ¿vale? Esto no lo he podido confirmar, ¿vale? Pero haciendo alguna búsqueda rápida, pues eso, creo que no hay abordajes experimentales sobre el libre albedrío en neurociencia que no sean tomando experimentos tipo Libet, digamos, como plantilla. Bueno, para acabar con este contexto histórico, siempre también los que me conocéis sabéis que hay un pensador al que yo suelo recurrir, un pensador histórico al que suelo recurrir, eh, pues, para ver, digamos, para ver el pulso, ¿no? Para ver el pulso de cómo se ha discutido en el pasado sobre este tema, ¿vale? Y ese pensador es William James. ¿Vale? Entonces, William James, claro, en 1890, en sus principios de psicología, pues él hace un recorrido brutal, ¿no? De miles de páginas sobre cómo es la neurociencia, la fisiología actual en su época y también cómo era la psicología, claro. Entonces él tiene un capítulo sobre la voluntad, sobre el will, y ahí hace una afirmación, una serie de afirmaciones sobre el libre albedrío, sobre el free will. Entonces os pongo el párrafo, os lo pongo primero en inglés, luego en castellano, os leo la versión en castellano. Todo lo que está en cursiva son sus cursivas. Entonces dice, el hecho es que la cuestión del libre albedrío es insoluble en términos estrictamente psicológicos. Esas medidas, se está refiriendo pues, a medidas que podamos hacer en fisiología o en psicología sobre la libertad, bien sean psicológicas o neurales, y los razonamientos deductivos que ese método de comprobación implica, el método científico, siempre estarán sin ninguna duda fuera del alcance humano. Ningún psicólogo o fisiólogo serio se aventurará siquiera a sugerir un atisbo de cómo se podría llevar a la práctica. Lo dice, pero no podemos esperar que un psicólogo sea así de imparcial, teniendo buenas razones a favor del determinismo. Quiere construir una ciencia, y una ciencia es un sistema de relaciones fijas. Claro, todo el principio de psicología, esto por cierto está sacado del compendio, ¿vale? De la versión más breve que hace en 1892. Claro, todo el libro, toda la labor de William James hasta esa fecha, era demostrar que la psicología podía ser una ciencia, ¿vale? Y como, pues si más o menos conocéis su obra,
pues sabréis que él termina el Refer Course, el compendio, abandonando esa aspiración, ¿no? Dice que la psicología no puede ser una ciencia. Pero aquí en esta frase lo que está diciendo es, bueno, en principio es razonable que el psicólogo quiera construir una ciencia. Lo que pasa es que ciencia y psicología pues, son incompatibles. Y entonces acaba concluyendo. Por lo tanto, podemos ignorar la cuestión del libre albedrío en psicología. Entonces ya digo, esto yo creo que es el contexto en el que surgen los experimentos de Libet y por eso también hay que darle el mérito que se merece a lo que consiguió Libet, ¿vale? Porque Libet tuvo la valentía de decir, bueno, vamos a estudiar empíricamente un tema que nadie se ha planteado que realmente se pudiera estudiar empíricamente. Muy bien. Entonces vamos a empezar ya con los experimentos de Libet y como os digo, creo que para entender bien los experimentos hay que ir 20 años hacia atrás, ¿vale? Y hay que hablar de este potencial de preparación o readiness potential o ya tirando de alemán el Bereitschaftspotential o algo así, ¿vale? Este término alemán pues también se emplea muchas veces en inglés o se emplea en otros idiomas para hablar de este potencial de preparación. Este es el primer estudio de Kornhuber y Dicke en el que hablan de este potencial de preparación. Como veis es un artículo en alemán, pero por suerte pues tiene figuras y entonces así nos podemos aclarar un poco con lo que dice. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues ellos registraron con electroencefalografía, claro, de una manera muy arcaica, grabándolo en una cinta, no había pantallas, ¿no?, donde mostrar esto. Pero ellos lo que vieron es, con estos registros electroencefalográficos, pues vieron que cuando los voluntarios que ellos tenían hacían un movimiento autoiniciado, o sea que ellos iniciaban cuando les daba la gana, ¿vale? Voluntariamente iniciado, detectaban este potencial tanto en el lado contralateral, ¿vale? Tanto en el lado contralateral, que es el que veríamos aquí arriba, porque este es el izquierdo, y si mal no recuerdo, ellos pedían a sus voluntarios que movieran la mano derecha, ¿vale? Tanto ¿no?, como en el lado ipsilateral se ve este aumento, y ahora especifico lo de aumento, ¿vale? Pero este aumento en el potencial, este aumento en la señal eléctrica, ¿vale? Entonces, esto es el potencial de preparación. Matizo lo de aumento, pero bueno, simplemente es una aclaración para que no nos liemos de aquí en adelante. Entonces, en realidad este aumento lo que es un pico negativo, ¿vale? En aquella época la convención era poner lo negativo arriba y lo positivo abajo. Entonces, en algunos de los estudios que voy a mostrar, tanto antiguos como ya actuales, a veces el pico del potencial de preparación va a ser positivo, va a ser un pico hacia arriba, y a veces va a ser un pico hacia abajo, pero es exactamente lo mismo, ¿vale? Es simplemente la convención de dónde pones lo negativo, si lo pones arriba en el eje o lo pones abajo, ¿vale? El por qué es esto, creo que lo tengo por aquí. Sí, aquí está. Entonces, cuando registramos con electroencefalografía, con electrodos sobre el cuero cabelludo, en las neuronas piramidales, ¿vale?, de la corteza cerebral, se da cuando tienen potenciales postsinápticos excitatorios, es decir, cuando se excitan, ¿vale?, potenciales postsinápticos excitatorios, se genera en ellas un dipolo, ¿vale? Y esto lo que hace es que aparezca realmente el pico de actividad, aparezca como un pico negativo en el electroencefalograma. El motivo de esto es como pasa con los registros extracelulares. No sé si alguno de vosotros tendréis experiencia en esto, ¿no? Cuando uno desciende un electrodo y lo pone cerca de un grupo de neuronas para registrar su actividad, ¿qué está pasando? Pues cuando estas neuronas se activan, se despolarizan, lo que está pasando es que está entrando sodio dentro de las neuronas. Entonces lo que nosotros captamos con el electrodo que está cerca es un descenso en cargas positivas. Se está yendo sodio del medio y está entrando dentro de las neuronas, ¿vale? Entonces hay una disminución en cargas positivas, por lo tanto lo que hay es un pico negativo, ¿vale? Entonces esto que se capta de esta manera con los registros extracelulares, es lo mismo que está pasando con la señal que capta el EEG, ¿vale? Tenemos todas las neuronas piramidales muy bien alineaditas, entonces cuando las dendritas apicales empiezan a tener los potenciales postsinápticos excitatorios, ¿vale? En realidad lo que captamos por aquí es una señal negativa, ¿vale? Entonces por eso el potencial de preparación aparece como un pico negativo. Pero ya digo, esto es simplemente una aclaración
y para no liarnos cuando lo veamos negativo o positivo va a dar igual, ¿vale? Lo tenemos que entender como un pico de actividad neuronal, sea como sea, ¿vale? Se produce actividad neuronal. Muy bien, bueno, voy a volver para atrás, pero creo que no me he dejado nada por decir. Entonces, cuando se da ese movimiento, ¿vale? Que sería el cero, pues vemos que en realidad hay una actividad que es máxima realmente en el cero o un poquito después, pero que ya ha comenzado antes, ¿vale? Tanto en el lado contralateral como en el lado ipsilateral, ¿vale? Tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Muy bien, pues eso es el potencial de preparación. Muy bien. Entonces aquí os pongo ya una imagen un poquito más actual de una revisión en 2006, pero bueno, se muestra otra vez lo mismo, ¿vale? Este es el electrodo que tenemos puesto en el centro de la cabeza, ¿vale? Tanto en sentido medio lateral como en sentido antero-posterior. Y entonces aquí se ve muy bien cómo aparece ese potencial de preparación, ¿vale? Creo recordar que los impares son derecho, el lado derecho, los pares son el lado izquierdo. Entonces, de nuevo, si le pedimos al voluntario que haga un movimiento con la mano derecha, pues veremos un pico de mayor amplitud en el lado izquierdo, ¿vale? Pero también lo veremos en el lado derecho. Muy bien, pero vemos que también registrando en otros sitios de la corteza cerebral, en otros sitios de la cabeza, del cuero cabelludo, también vemos ese pico, ¿vale? Entonces esto es el potencial de preparación. Muy bien. Esto no, vamos, os pongo ahí los datos, pero tampoco le doy demasiada importancia, no nos va a hacer falta para lo que necesitamos más adelante. Tampoco los tiempos, no he hecho referencia a cuándo aparece, cuándo se empieza a dar ese potencial de preparación con respecto al movimiento, porque ahora en el caso del experimento de Libet lo veremos mucho más claro. Vale, simplemente para que nos centremos, como aquí estamos, ¿no? Personas con una formación muy distinta, pues para que nos situemos sobre todo este pico se va a dar en la corteza premotora y en la corteza motora suplementaria. Entonces, esto sería el giro central, vale, el surco central, perdón, está pues más o menos en el centro del cerebro, ¿no? Es el que divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Justo la corteza que tenemos anterior a este surco es el giro precentral, es la corteza motora primaria, ¿vale? Y luego ya más anterior tenemos la corteza premotora y la corteza motora suplementaria, que lo vemos en la cara lateral y aquí estaría en la cara medial. Estas distinciones en realidad no van a ser importantes, de nuevo digo, para lo que os quiero explicar hoy, no son importantes, pero simplemente para que nos situemos todos. Muy bien, pues esto sobre el potencial de preparación. Entonces vamos ya con los experimentos de Libet y este artículo de 1983 en Brain pues es el clave, ¿no? Digamos, es el famoso artículo con el experimento de Libet. Luego tiene más, hay otro sobre todo en el 85 y el que os decía en el 99, que también, bueno, alguna cosilla os presentaré, pero este es el importante. En este no se menciona free will en todo el artículo, ¿vale? Eso es algo a tener en cuenta. Entonces ya veis el título, Time of Conscious Intention to Act in Relation to Onset of Cerebral Activity, Readiness Potential, ¿vale? El momento de la intención consciente para actuar en relación con el Readiness Potential. Y The Unconscious Initiation of a Freely Voluntary Act, ¿vale? La iniciación inconsciente de un acto voluntario libre, que sí que aparece libre, ¿vale? Pero ya digo, no discute el free will. Bueno, entonces, ¿cómo son los experimentos de Libet? Yo creo que la mayoría de vosotros ya habréis oído hablar de él, pero por si acaso lo resumo muy rápido. Entonces Libet le pide a sus voluntarios, va pasando a los voluntarios uno por uno, y entonces les pone en una mesa y les dice, bueno, cuando a usted le dé la gana, flexione su muñeca derecha, ¿vale? Levante la mano y ya está, ¿vale? Y entonces va a registrar 3 momentos de tiempo. Entonces lo primero que tiene unos sensores, ¿vale? Un electromiograma para ver exactamente en qué tiempo se contraen los músculos de la muñeca, ¿vale? O sea, la iniciación del movimiento. Está registrando con un electroencefalograma, está registrando el potencial de preparación, ¿vale? Entonces él sabe el momento de tiempo exacto, la corteza contralateral o ipsilateral, me da igual, en la que está empezando, en la que se da este pico de actividad readiness potential. Hasta aquí es lo que hicieron con Hoover y Dicker y luego hicieron otros en esos 20 años de diferencia. ¿Dónde está la novedad de Libet? Bueno, pues el famoso relojito de Libet, ¿vale?
No sé qué tal lo veis, el otro día cuando lo puso José Manuel a mí se me entrecortaba, no se debería entrecortar, ¿vale? Debería moverse el punto de manera fluida, ¿vale? Se Entonces, ve perfecto, esto Javier. se ve muy bien, vale, perfecto. Entonces, esto lo veían los participantes en un osciloscopio, entonces era esta esfera con una lucecita roja que se movía, ¿vale? Como veis, la esfera está dividida en segmentos. Cada uno de estos segmentos están separados 43 milisegundos, ¿vale? De tal manera que si yo digo que lo he visto, pues para que nos entendamos, en el 30, en el polo sur, o si digo que lo he visto aquí, entre este y este hay 43 milisegundos de diferencia. Con lo cual podríamos decir que la resolución temporal de este reloj es 43 milisegundos. ¿Vale? Podemos diferenciar tiempos con 43 milisegundos de diferencia, lo cual está bastante bien. ¿Vale? ¿Qué tenía que registrar el voluntario? Bueno, pues al voluntario se le decía, cuando tú sientas la necesidad de mover la mano, y esto es un término complejo, entonces urge, ¿vale? Urge, urge, en inglés es lo que les decía Libet, cuando tú sientas esa ansia de mover la mano, claro, otra manera de decirlo es el deseo consciente de mover la mano, ¿vale? Lo cual es un poco contradictorio, pero bueno, esto si queréis luego lo hablamos en las preguntas. Entonces, cuando experimentes ese deseo consciente, ese urge de mover la mano, mira en qué punto del reloj, en qué raya, en qué segmento del reloj está el puntito y entonces luego nos lo dices, ¿vale? Entonces esta era la manera de localizar en el tiempo el deseo de mover la mano. Entonces estamos midiendo, Libet está midiendo esas tres cosas, ¿vale? Está midiendo el momento del deseo consciente, está midiendo el momento en el que empieza la actividad cerebral, el readiness potential, y está midiendo el momento en el que se inicia el movimiento, el electromiograma. ¿Y qué encuentra? Bueno, pues quito el reloj porque es hipnótico, entonces ya mejor que desaparezca. ¿Qué encuentra? Pues él encuentra esto. Esto no es una figura de Libet, pero bueno, es un resumen de lo que encontró Libet, que me parece más claro que las figuras que tenía Libet. Entonces, bueno, ya veis que negativo está hacia arriba, lo que os he dicho antes. Entonces, el potencial de preparación, el readiness potential, más o menos empieza medio segundo antes del movimiento, ¿vale? De media, pues más o menos unos 535 milisegundos antes del movimiento, ¿vale? Claro, ¿cuál es aquí lo gordo, ¿no? Del experimento de Libet? Que esa intención de moverse, el decir, venga, ahora voy a mover la mano, aparece más o menos 200 milisegundos antes del movimiento y por lo tanto unos 300 milisegundos después de que la actividad cerebral ya haya empezado, ¿vale? Entonces esto es lo gordo de los experimentos de Libet. Primero se empieza a dar esa actividad cerebral que tiene que ver con la realización del movimiento, el readiness potential, ¿vale? Porque esto pues ya habían dicho con Hoover y Dicker y estaba aceptado que el readiness potential tenía que ver con la realización de un movimiento y después claro, como luego se ha interpretado, como muchos han interpretado muchos, como un epifenómeno de esa actividad cerebral, ¿vale? Como con las cosquillitas que nos hace esa actividad cerebral, pues nosotros lo que tenemos es como el deseo de mover la mano, ¿vale? Pero en realidad el cerebro ya ha empezado a preparar ese movimiento. Eso es fundamentalmente el cómo se interpretan los experimentos de Libet. Vamos a ver cómo los interpretaba él, ¿vale? Y esto es un extracto de su artículo mucho después de 1999, ¿vale? Ponemos en contexto ya más de 15 años después, Libet es un experto en el estudio neurofisiológico del libre albedrío y entonces él escribe esto. Bueno, no es mejor que lo lea en inglés o en español, la verdad, pero bueno. Dice, el papel de la libertad consciente sería entonces no iniciar el acto voluntario, sino más bien controlar si un acto tiene lugar, ¿vale? Podemos ver que las iniciativas para realizar acciones voluntarias están como burbujeando en el cerebro, ¿vale? Están dándose, ¿vale? Burbujean espontáneamente en el cerebro y entonces dice la voluntad consciente, entonces selecciona cuáles de esas iniciativas pueden ir adelante, ¿vale? O cuáles hay que vetar y hay que abortar. El veto es clave en es clave en la noción del libre albedrío de Libet, sobre el cual tampoco voy a hablar demasiado, ¿vale? Pero bueno, Libet, eso por aclarar, ya lo dijo José Manuel el otro día, pero lo aclaro asertivamente. Libet creía en el libre albedrío, ¿vale? Libet creía en el libre albedrío, pero para él el libre albedrío era esta capacidad de veto.
el hecho de que ya empiezan a darse algunos de estos movimientos voluntarios, bueno, perdón, inconscientes, ¿no? Involuntarios, y entonces nuestra conciencia, ¿vale? Nuestra voluntad puede decir, no, pero este no lo quiero llevar a cabo, y entonces lo detiene. Entonces por eso hay mucha gente que lo ha llamado esto, no sé si el propio Libet lo hizo, pero otros lo llamaron como no el free will, sino el free want, ¿vale? W-O-N apóstrofe T, con will not, ¿vale? Free will not, free want. Bueno, pero ya digo, o sea, esto es simplemente para que veáis cómo lo interpretaba Libet, pero nos quedamos con lo que muestran los experimentos de Libet es esto, ¿vale? Es que lo primero se empieza a dar, se inicia el readiness potential, el potencial de preparación, unos 300 milisegundos después, 0,3 segundos después, llega ese deseo consciente de mover la mano, ¿vale? Y entonces se da el movimiento. No entro en este awareness porque tampoco, vamos, si queréis luego en las preguntas podemos hablar de ello, pero no nos va demasiado. Bueno, pues los experimentos de Libet fueron replicados con otras metodologías, ¿vale? Entonces esto es lo que llamo otros experimentos tipo Libet, experimentos que después de él, usando una metodología parecida, pero ya digo, pero con distintos, o sea, metodología en cuanto al experimento, a la estructura del experimento, pero utilizando otras técnicas de neurociencia, llegaron a ver los mismos hallazgos. Entonces es muy famoso, digamos, como sucesor de Libet, aunque yo creo que nunca trabajó con él, pero por lo menos de su planteamiento, Patrick Haggard en Londres, pues él sobre todo describió estos potenciales de preparación lateralizados, ¿vale? Entonces vio, bueno, pues que los potenciales, según fueras a mover la mano derecha o la mano izquierda, tenían características distintas. Pongo una definición de Haggard de 2008, también para que veáis un poco qué es lo que se encuentra en la cabeza de esta gente, que yo creo que eso es interesante. Dice, a voluntary action is a motor act, ¿vale? Una acción voluntaria es un acto motor, ¿vale? The occurrence, form and timing of which are generated internally rather than by an immediate external stimulus, ¿vale? Esto también es la visión del electrofisiólogo de lo que es endógeno y lo que es exógeno, ¿vale? Endógeno, que viene digamos, del propio cerebro, del propio agente, pero sobre todo del propio cerebro, o exógeno, que es provocado por un estímulo externo. Bueno, entonces ya digo, pues Haggard, por cierto, no sé si os lo he dicho ya, pero os pasaré una carpeta con todos estos artículos ya en PDF, ¿vale? Bien categorizados por lo que, pues experimentos tipo Libet, experimentos de Libet, experimentos contra Libet, etcétera. Os lo pasaré todo esto ya en PDF. Entonces también son famosos los experimentos de Itzhak Fried, o Fried, no sé muy bien cómo lo pronuncia, supongo que según el día de la semana, según esté frito o no. Entonces estos son también experimentos muy famosos porque la metodología es muy impactante, son registros intracraneales, ¿vale? Entonces, como quizás sepáis, en, en personas que tienen que ser sometidas a una cirugía, a una neurocirugía, pues normalmente para tratar una epilepsia o algo parecido, pues se pueden hacer, no es ético, hacer registros de investigación, no simplemente con el objetivo de investigación, no de tratamiento, ¿vale? Entonces, Itzhak Fried, Mukamel, ya digo, un grupo de mucho prestigio, hicieron este tipo de registros intracraneales en distintas regiones de la corteza, claro, lo que podían, donde se iba a operar a sus pacientes, haciendo experimento tipo Libet. Es prácticamente igual que Libet. Y entonces, pues ven, ¿no? Mostramos pruebas de esta actividad preconsciente, de pequeñas asambleas neuronales, ¿vale? En el lóbulo frontal medial, que precede a la abolición, pero que también incluso la puede predecir, ¿vale? La puede predecir. Cuando dice predecir, es predecir al 80%. Creo recordar, vamos, no creo recordar, estoy seguro, que es en estos experimentos, ¿vale? Se puede predecir cuándo va a aparecer el movimiento, cuando se va a dar el movimiento, con un 80%. Vale. Y luego pongo y por supuesto, porque estos, como vamos a ver, pues son unos experimentos que se suelen divulgar mucho por lo llamativos que son. Los experimentos de Sun, el autor principal es Dylan Haynes, John Dylan Haynes, llevados a cabo en Berlín en 2008. Ya veis todo también que bien publicado, ¿no? en Nature Neuroscience. Y entonces, pues aquí ellos lo que hacen, ellos lo que detectan es una actividad previa al movimiento de hasta 10 segundos, ¿vale?
de hasta 10 segundos. En este os voy a mostrar una imagen también del experimento. Claro, a ver, aquí es lo primero, ¿no? Racionalidad científica. Yo creo que esto hay que, antes de creérselo hay que pensarlo, ¿no? Y hay que decir, bueno, lo primero, están usando resonancia magnética funcional, ¿vale? Hay que saber cuál es la resolución temporal que tiene la resonancia magnética funcional. En el mejor de los casos es de unos 5 segundos, ¿vale? Pero me están diciendo que hay una señal cerebral que precede, ¿no? Con el cual yo puedo predecir el movimiento 10 segundos antes. Entonces esto ya suena raro. Yo de hecho, claro, yo ya había oído hablar de este estudio, ya lo había trabajado, digamos, pero cuando lo dijo José Manuel el otro día, es como que oyéndolo de fuera, ¿no? Te da más luz. Y después es que me recuerda un poco al mal jugador de cartas, ¿no? Que cuando se va a tirar un farol se toca el pelo, ¿vale? Entonces es una señal de ese tipo, ¿vale? Es decir, bueno, de alguna manera sé que cuando este se toca el pelo me va a echar un farol, ¿vale? Pero tampoco significa que haya una relación causal entre los dos eventos, ¿no? Pero bueno, os pongo además, os pongo ya los resultados del experimento. Recordad, esto está publicado en Nature Neuroscience, ¿no? Sí, Nature Neuroscience. Entonces aquí lo que miran es la capacidad de predecir si el sujeto va a mover la mano izquierda o la mano derecha, ¿vale? Entonces, viendo la actividad cerebral, ellos luego, ¿no? A posteriori, dicen, bueno, pues en base a la actividad cerebral, en distintas regiones de la corteza, vamos a ver si podemos predecir si puede mover la mano si va a mover la mano derecha o la mano izquierda. Y caramba, pues efectivamente obtienen resultados significativos, ¿vale? Pero fijaos en los gráficos. Esto 50 es chance level, ¿vale? Porque claro, hay dos opciones, o izquierda o derecha. Entonces 50 es absolutamente nada de información, ¿vale? La mayor predicción que llegan a alcanzar es de unos 60, es de 60%, ¿vale? O sea, de 10 veces acertaría 6 y fallaría 4, lo cual es bastante chance level, ¿vale? Eh, lo cual, pues sinceramente a mí me parece increíble que uno use este experimento como para decir algo a favor del determinismo o en contra de la libertad, ¿vale? Luego os voy a poner una frase de John Dylan Haynes, ¿vale? Para que veáis que él en el fondo, bueno, pues no sé, o sea, publicó este artículo porque le parecía bien, pero luego él mismo lo ha matizado, ha publicado otros artículos que, bueno, pues eso, ¿no? Que matizan este estudio, y luego, ya digo, os voy a poner como una frase muy, muy contundente de él. Vale, esto es un metaanálisis bastante reciente, de 2021, como dice Neuroscience and Biobehavioral Reviews, de experimentos tipo Livet. Y entonces viene muy bien, antes creo que os ponía ya una imagen de este artículo, para ver, ¿no? Teniendo en cuenta todos esos estudios tipo Livet que ha habido, cuando se da el comienzo del readiness potential, ¿vale? Entonces más o menos aquí encuentran la media de todos los estudios, es unos 700 milisegundos, la media y la dispersión de cuando aparece la intención, que ya veis que es mucho después, y luego ya digo, el awareness, creo que mejor no vamos a hablar de él, que no aporta demasiado. El caso es que, a ver, si esto es 13, sí, claro, esto es el movimiento. Esta línea vertical es el movimiento, ¿vale? Entonces, unos ciento y pico milisegundos antes se da la intención, pero mucho antes se da el comienzo del readiness potential. Muy bien. Entonces, bueno, ¿cuál es la conclusión de los experimentos de Libet y los tipo Libet? Pues los experimentos tipo Libet demuestran que hay cierta actividad cerebral, el potencial de preparación previa a un movimiento voluntario, ¿vale? Y por lo tanto ya el cerebro está preparando la ejecución de ese movimiento voluntario antes de que medie esa voluntad consciente de hacer el movimiento. Claro, y a partir de aquí pues vienen todas esas declaraciones divulgativas que conocemos, ¿no? Que podemos leer, que habremos leído antes o después. Pues esta es la famosa entrevista que también mencionó José Manuel a Carlos Belmonte. Nuestro concepto de libertad es falso, estamos condicionados, la conciencia del 10% de nuestra actividad cerebral. Bueno, esta frase daría también para otro curso, pero bueno, lo que importa es esto. Ahora se está estudiando mucho cómo se producen las decisiones y es evidente que la decisión está tomada mucho antes de que tú la conozcas conscientemente y la expliques. También famosa entrevista de Paco Rubia, hay resultados experimentales que demuestran que la libertad puede ser otra ficción. Cada vez que tomamos una decisión, el cerebro se pone en marcha mucho antes de que tengamos la sensación subjetiva de estar decidiendo, por lo cual esta sensación es una consecuencia del proceso cerebral y no su origen.
En un experimento en Berlín en 2008, el de Sun, se ha encontrado que esta decisión inconsciente se produce incluso 10 segundos antes. Desde el momento en que renunciamos al dualismo cartesiano, entonces ya se pone en entredicho la libertad. Aquí os pongo la frase de John Dylan Haynes a la que me refería antes, ¿vale? Sobre sus experimentos, John Dylan Haynes dijo esto. Above chance prediction alone is far from disproving free will, ¿vale? Acordaos que estábamos en ese 60% de predicción. Dice, claro, 60% pues está bastante lejos de estar diciendo que podemos negar la libertad libre albedrío. Dice, incluso si pudieras decodificar con una accuracy, precisión del 99%, todavía tendrías que demostrar que esa actividad cerebral previa necesariamente lleva a la elección que viene después, ¿vale? Entonces ahí John Dylan Haynes, el autor principal de este artículo, que menciona Paco Rubia, ya dice, bueno, mira, que ¿no? lo que decimos nosotros está un poquito por encima de chance level, pero es que aunque fuera un 99%, ¿vale?, de precisión, aún así habría que hacer todavía ese link, ese vínculo necesario entre que esa actividad cerebral lleva necesariamente a esa decisión o a ese movimiento. Bueno, somos libres para decidir, esto dice la neurociencia. Cada vez está más claro que todas las decisiones de tu vida las ha tomado tu yo de hace 11 segundos. El libre albedrío no existe, afirma reputado neurocientífico. Este es nuestro amigo, sobre el que hablaremos el último día. El ser humano no tiene libre albedrío. Las conclusiones del científico Robert Sapolsky, que ya lo hablaremos, pero menciona también a los experimentos de Libet. Y ya, claro, pues esto lleva a que si yo voy detrás de mi cerebro, pues no tengo responsabilidad, no me puedo adscribir responsabilidad en mis acciones. Entonces, que deje de comprar, no puedo, no tengo libre albedrío. Y claro, y más allá de la culpa también, ¿vale? Porque ya no tiene sentido el culpar a la gente cuando en realidad es su cerebro el que le ha hecho hacer por las acciones, ¿no? Me acuerdo de esto. Siempre tenemos ese adagio, tenemos un adagio cuando nos juntamos a nuestros congresos internacionales y ya se empieza a hacer tarde, pero siempre como nos vemos muy de cuando en cuando, pues oye, apetece irse a tomar algo, pues ahí nuestro adagio es el de no, si yo no quiero, pero es que mi cerebro me está obligando a irme a tomar algo, ¿no? Entonces esto pues siempre te viene muy bien recurrir a tu cerebro. Bueno, entonces, repito la conclusión de antes, los experimentos tipo Libet demuestran que hay cierta actividad cerebral, el potencial de preparación, previa a un movimiento voluntario. Pero claro, ahora llega el tema, ¿vale? Vamos a ver el siguiente paso. ¿Y si el potencial de preparación en realidad no tuviera que ver con la iniciación de movimientos voluntarios? Pues entonces nos cargamos esto, ¿vale? Nos cargamos la conclusión de los experimentos tipo Libet. Los experimentos tipo Libet descansan en ese potencial de preparación, en cuando empieza ese potencial de preparación, pero ¿y si resulta que ese potencial de preparación no tiene nada que ver con la iniciación de movimientos voluntarios? Bueno, pues eso es lo que demuestran unos cuantos estudios, ¿vale? Bastantes estudios, a partir sobre todo de 2012. Yo os voy a mostrar 3 de ellos, ¿vale? Los 3 que, bueno, sobre todo 2 muy sólidos y uno que es un poco incluso divertido, es también muy claro, ¿vale? Pero ya, puede ser un poquito más cuestionable, pero es divertido en cualquier caso. Insisto, estos son experimentos neurocientíficos, ¿vale? Esto no es una crítica filosófica, no es una crítica metodológica como tal de Libet, que se puede, que luego si queréis lo hablamos en las preguntas. Estos son experimentos de neurociencia y además vais a ver por grupos de mucha reputación. Y además grupos, ¿cómo decir esto? Que tienen, vamos, que según sus experimentos tienen una visión antropológica muy, vamos a decir, muy materialista, muy naturalista, muy cerebrocentrista, ¿vale? Ya veréis que estos hallazgos no son incompatibles con tener esa visión antropológica. Vale, entonces, para mí el más rotundo, el que lo inició todo, ¿no? Con él empezó todo, fue Aaron Schurger, ¿vale? Con este artículo de 2012 en PNAs. Entonces, el artículo, la verdad es que para mí es incomprensible directamente, ¿vale? Es un artículo muy, muy ingenieril en el que te hablan de ese accumulator model que yo no entiendo. Entonces yo pues he ido al artículo unas cuantas veces y no he conseguido entenderlo, pero sin embargo tenemos la ventaja de que Aaron Schurger, que le tenemos por aquí, pues es un gran divulgador, ¿vale? Entonces tiene un par de vídeos, os lo voy a poner, como os voy a pasar también la presentación, pues ahí los tenéis, son dos conferencias de YouTube, son las dos muy parecidas, pero bueno,
pues quizá puede decir cosas distintas en una y en otra, os pongo las dos. Y aquí explica muy bien, ¿no?, lo que quiere decir con su experimento. Entonces, la clave de todas maneras es que demostrar lo que demuestra él es que el potencial de preparación es ruido estructurado en el cerebro, ¿vale? Es ruido rosa. Él es lo que explica aquí. Estas imágenes están sacadas de su conferencia online, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay cosas que tienen ruido blanco. Entonces, el ruido blanco, como sabéis mucho mejor muchos de los que estáis aquí, el ruido blanco pues es un ruido que afecta a todas las frecuencias, ¿vale? A bajas frecuencias, altas frecuencias, entonces lo vemos de esta manera. Sin embargo, lo propio del cerebro, tanto a nivel de pequeños grupos de neuronas como a nivel de G, a nivel de grandes registros, es el ruido rosa. Y entonces el ruido rosa es un ruido que aparece sobre todo a bajas frecuencias, ¿vale? A bajas frecuencias. Entonces, digamos, como en ondas ¿no?, de mayor, pues eso, ¿no?, de menor frecuencia, que tienen picos separados más distancia, ¿vale? Más distancia es donde aparece este ruido, ¿vale? Entonces, ¿qué plantea, cuál es, digamos, la idea o el resumen de este artículo de Schurger? Dice, bueno, cuando tú pides a un sujeto que esté tranquilo, ¿vale?, que esté sentado, y la única orden que le das es cuando a ti te dé la gana flexione la mano, dice, ahí está en un momento en el que este ruido rosa, ¿vale?, este ruido que tiene su actividad cerebral, está muy estructurado, ¿vale? Entonces esto es como el mar de fondo, son las olas del mar, ¿vale? Entonces, cuando, por el motivo que sea, ese ruido llega a cierto umbral, que está aquí señalado con la línea roja, entonces es más probable que el sujeto sienta esa urge, ¿vale?, esa necesidad, esa ansia de mover la mano, ¿vale? Esto, como os decía antes, es una propuesta bastante materialista o naturalista, como queráis decir, ¿vale? Pero claro, pero esto no tiene nada que ver con el inicio voluntario de una acción, ¿vale? Sino que simplemente son picos que se van dando estocásticamente, ¿vale? Que se van dando como ruido de fondo, ¿vale? Y entonces cuando uno de estos picos pues llega a cierto umbral, entonces cuando dice el sujeto, mira, pues ahora voy a flexionar la mano, ¿vale? Voy a mover la mano. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que si tú te fijas en este evento, imaginaos esto repetido unas cuantas veces, ¿vale? Y si esto lo promedias, ¿qué parece? Pues que por aquí está empezando un pico de actividad que te lleva a la decisión voluntaria, ¿vale? Pero en realidad esta actividad de aquí no tiene nada que ver con la preparación del movimiento, sino que es simplemente ruido, ¿vale? Lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, ¿vale? Aquí vemos el potencial de preparación al revés, ¿vale? Como pico negativo, como os lo decía antes. Como os decía antes. Entonces esto, el planteamiento que hace Schurger, vamos, y lo que demuestra empíricamente, porque esto es un estudio empírico, es toda esta parte son fluctuaciones espontáneas, ¿vale? Es ruido, es ese ruido del cerebro. Y es justo esto de aquí, este piquito, ¿vale?, cuando realmente aquí se está superando ese umbral y aquí se está dando la decisión final de voy a mover la mano, ¿vale? Esto, claro, yo creo que ya se ve en cuanto a tiempo, ¿no? Pues más o menos sea 150 milisegundos, está en el mismo rango de tiempo que esa decisión consciente, ¿vale? Que cuando los sujetos en un experimento tipo Libet reportan que se da ya su decisión de mover la mano, ¿vale? Total, eso, que aquí es donde se da la decisión y es donde se da ya el pico definitivo de actividad cerebral relativo a ese movimiento, pero esto de aquí, esto no es el comienzo de la preparación del movimiento, sino que esto es un ruido, esto es una fluctuación espontánea. Por eso él o ellos lo llaman esa explicación de una decisión tardía, ¿vale? En otro artículo pues lo pone de esta manera. Esto sería la explicación tipo Libet, digamos, de estos experimentos, de estos hallazgos, ¿vale? Entonces, en realidad, lo que se trata como ruido es lo que viene antes, ¿vale? Es lo que está en el baseline, digamos, ¿no? Pero este aumento en el potencial ya se considera señal, ya se considera readiness potential, pero ellos lo que demuestran es que en realidad todo esto es ruido, no tiene nada que ver con el movimiento, ya digo, ellos lo demuestran empíricamente en su artículo, y es simplemente esta ventanita de aquí, la que tiene que ver con la decisión de mover la mano, ¿vale?
Entonces eso, en definitiva, el potencial de preparación no tiene nada que ver con un movimiento voluntario, ¿vale? Sino que es ruido de fondo, son fluctuaciones espontáneas y justo lo que tiene que ver con la realización del movimiento es lo que va justo un poquito antes, unos 100-150 milisegundos antes de que se dé el movimiento. Él en esta charla, si os animáis a verlo, yo creo que bueno, no sé si en las dos o en una de ellas, no lo sé, pero él muestra estos resultados que yo creo que todavía no lo tiene publicado, ¿vale? Porque no los he encontrado en ningún artículo. En los artículos más recientes, por lo menos de los que tiene él, no está. Entonces él dice, o sea, aparte de lo siguiente, dice, bueno, y es que además lo que hacen los experimentos tipo Libet es ya eh, parten de los eventos en los que se da movimiento, ¿vale? Y se toma como línea base, como comparación, lo que ocurre antes de eso, ¿vale? Lo que ocurre antes del readiness potential en los eventos en los que se da movimiento. Y según dice él, literalmente, eso es cheating, ¿vale? Eso es hacer trampa. Como sabemos, siempre, pues una situación control experimental ideal, pues es la que tiene las mismas características de lo que quieres estudiar, salvo precisamente la que te interesa, la que quieres estudiar. Te dice, no, lo que hay que lo que hay que hacer es irse a la actividad cerebral en aquellos eventos en los que no hay movimiento, en los que no se termina haciendo un movimiento, ¿vale? Entonces ellos desarrollan un experimento para esto, para registrar actividad cerebral antes, ¿no? unos segundos antes de donde hay movimiento, pero también unos segundos antes de donde podría haber movimiento, pero no lo hay. Claro, esto suena muy a free will, ¿vale? Donde podría haber movimiento, pero no lo hay. Y entonces con esos datos lo meten en un clasificador, en una inteligencia artificial, y entonces ven con qué precisión, ¿vale? Este clasificador puede diferenciar entre cuando hay movimiento y cuando no hay movimiento, ¿vale? Y esto es lo que vemos en la línea azul. Pero bueno, ¿qué vemos? Esto, el pico, esto lo olvidaos, esto no es EEG, ¿vale? Esto no es actividad cerebral, esto es área bajo la curva. Esto cuanto más alto sea, con más precisión podemos predecir si va a haber movimiento o no, ¿vale? Y entonces que vemos que este pico se produce ya cuando estamos prácticamente en el movimiento, ¿vale? Cuando estamos prácticamente en el movimiento. Entonces no hay manera, ¿no? Haciendo ya digo, un experimento riguroso en el que tú comparas eventos donde ha habido movimiento y los que no hay manera de predecir cuándo el sujeto va a hacer el movimiento o cuándo no lo va a hacer. Esto que ponen ellos en la línea roja, esto es usando, pues eso que consideran ellos cheating, ¿no? Que consideran hacer trampas en tomar solo eventos en los que sí que se da movimiento. Y claro, si solo tomas esos eventos, pues obviamente es mucho más fácil predecir si se va a dar movimiento, porque se va a dar movimiento. ¿Vale? Bueno, entonces me hace gracia porque esto de tomar el readiness potential como ruido de fondo, como ruido espontáneo, ya lo había visto Eccles, John Eccles. Y os pongo este artículo este es artículo del IBET de 1985, un BDS, o sea, una revisión larga, en la que, bueno, pues relaciona sus hallazgos con el conscious will, con la free will, etcétera. Él sigue diciendo de todas maneras, o sea, creo que aquí es donde primero plantea esa existencia todavía de la libertad como veto, ¿vale? Como capacidad de vetar esas acciones que no queremos hacer. Claro, le caen palos por todos los lados en los comentarios. No sé si sabéis, pero en BBS, Behavioral and Brain Sciences, en esta revista, no, Hemos pues perdido a parado. Javier. Ahora, Javier, me he quedado Javier, parado, perdóname. ¿verdad? Sí, se Sí, te ha parado. Si nos pudieras repetir lo que estabas diciendo, que vale. está muy interesante. El Behavioral and Brain Science, no sé exactamente dónde os habréis quedado, pero que esta revista lo que publica son target articles, artículos largos de revisión, ¿vale? Que luego son sometidos a comentarios, ¿vale? Entonces en los comentarios a Libet le dan palos por todos lados tildándole de dualista, ¿vale? Que como bien sabéis, dualista es un insulto del tipo fascista, ¿no? Ya te dicen dualista y entonces ya te desacreditan para todo. Entonces, bueno, precisamente un reconocido dualista, pues hace un comentario muy interesante, ¿no? Eccles, y dice, bueno, yo voy a dar una explicación alternativa y propone pues una serie de puntos. Y el primer punto dice, propongo, ¿no? Se propone que hay una actividad de fondo fluctuante
¿vale? En la corteza cerebral y en concreto en el área motora suplementaria, ¿vale? Que, bueno, que viene de del sistema reticular ascendente. Dice, pero eso, él ya propone que esto pueda ser debido a esas fluctuaciones espontáneas, ¿vale? Y de hecho concluye, dice, esta fase temprana, ¿vale? O sea, lo que será al principio en el tiempo del readiness potential puede no ser más que un artefacto que venga de promediar los distintos eventos, ¿vale? Entonces esto ya lo vio Eccles y lo confirman luego Schurger y compañía. Vale, paso al siguiente estudio, ya digo, de experimentos que refutan a Libet. Y este, como os digo, es un poco el más surrealista, porque este tiene que ver con la hipnosis, ¿vale? Tiene que ver con la hipnosis. Entonces lo que hacen es reclutan a sujetos que son altamente sugestionables, eh, y entonces, bueno, pues abreviando, para que no se me haga muy tarde, el caso es que le sugestionan, están haciendo una tarea tipo Libet y entonces le sugestionan a que cada vez que haya un estímulo se flexione su muñeca, ¿vale? O sea, ellos están como en un experimento tipo Libet, cuando quieren flexionar la muñeca, pero de repente cuando aparece un estímulo en la pantalla les han sugestionado hipnóticamente, ¿vale?, a que se flexione la muñeca. De hecho, ya veréis que se muestran los resultados solo de 4 personas, porque fueron los 4 en los que funcionó, en los que esto funcionó, la hipnosis, y de hecho los que reportaron que no, les preguntaron, ¿no?, de manera ingenua de, bueno, ¿te das cuenta cuando se flexionaba tu muñeca, cuando veías tal imagen y tal? Que no, yo no me he dado cuenta de eso. O sea, era totalmente involuntario esa flexión de la muñeca. Ya digo, son 4 sujetos, entonces muestran los resultados de los 4 uno por uno. El caso es que, ¿qué ven? Pues no ven una diferencia en el readiness potential en cuando esta actividad es voluntariamente iniciada, ¿vale? O sea, que sería lo que propone el IBET, a cuando es iniciada sugestivamente, por lo tanto sin que medie la voluntad, ¿vale? O sea, el readiness potential, el potencial de preparación, está apareciendo cuando estos sujetos lo están haciendo voluntariamente, pero también cuando lo están haciendo no voluntariamente, cuando lo están haciendo solo por sugestión hipnótica, ¿vale? Con lo cual, pues estos autores concluyen que ese readiness potential realmente no tiene que ver con un movimiento voluntario. Bueno, como veis, dentro de lo extraño del experimento, pues son neurocientíficos y son autores muy conocidos, ¿vale? Talaya Whitley, Peter Tse, Adina Roskis, es gente muy conocida. Bueno, y ahora también, ya es el tercero y último que os pongo de estos. Este me parece súper claro también. O sea, este me parece igual de contundente que el de Schurger, pero este se entiende, ¿vale? No te hace falta ver una presentación de los autores para entenderlo. Y también, como veis, pues todo de autores muy famosos, incluso Koch entre medias. Entonces aquí lo que hacen es un experimento tipo Libet, pero en vez de hacer un movimiento de flexionar una muñeca que no tenga, digamos, ninguna emoción, sino simplemente cuando te dé la gana flexionar la muñeca o aprieta un botón, que es lo que hacen en este caso, aprieta un botón, pues aquí ponen a hacer decisiones que realmente importan, ¿vale? Entonces aquí el hard y el easy da igual, no voy a distinguir, ¿vale? Porque luego ellos no ven diferencia. Lo importante es diferenciar entre este bloque de deliberación y el bloque arbitrario, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué están diciendo los participantes? Pues les están diciendo que elijan a cuál de estas dos ONGs o de estas dos ONGs darle $1000, ¿vale? Y entonces seleccionaron muy bien a los voluntarios para proponerles cosas que fueran, vamos a decir, ideológicamente provocativas, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, eso, toman a demócratas y entonces les dicen, pues, ¿quieres dar a una ONG que vaya a favor del aborto o a una ONG que vaya a la libertad, armas para todo el mundo, ¿no? Pues eso a un demócrata le importa, al revés a un republicano, ¿no? O sea, tiran mucho del partisanismo americano. El caso es que a ti te importa, ¿no?, si le quieres dar $1000 a una ONG que va con tus valores, que va con tus ideas, o a una que va en contra. Entonces aquí, en estas decisiones, en el grupo deliberativo, te estás jugando bastante. El grupo arbitrario es, mira, te vamos a poner las dos ONGs, pero lo vamos a repartir $500 a cada uno. Lo único que tienes que hacer es dar al botón para pasar a la siguiente, ¿vale? Entonces te presentamos estas dos, tú lo único es arbitrario, esto se lo dicen, ¿no?, les informan, lo único que tienes que hacer es dar al botón y ya está. Claro, pues ¿qué creéis que encuentran? Pues si lo pensáis 5 segundos, pues efectivamente encuentran lo que os esperabais.
Entonces, encuentran el readiness potential, ¿vale? Encuentran el readiness potential, de nuevo lo vemos negativo, en esas decisiones, entre comillas, arbitrarias, cuando simplemente tienen que dar al botoncito, ¿vale? Cuando lo único que tienen que hacer es dar al botoncito para pasar a lo siguiente, entonces sí que aparece el readiness potential, ¿vale? Cuando tienen que tomar una decisión en la que les va algo, ¿vale? Porque no quiero dar $1000 a una ONG que no va con mis ideas, entonces el readiness potential no aparece, ¿vale? Y aquí se ve, esa amplitud no es distinta de cero en esas decisiones que realmente son decisiones, cuando lo único que tengo que hacer es dar al botoncito, entonces sí que aparece ese readiness potential, ¿no? Demostrando que de alguna manera esta es la actividad cerebral propia del que está no haciendo nada importante, por así decir, ¿vale? Del que está en reposo y lo único que tiene que hacer es de vez en cuando darle a un botoncito. Muy bien. Entonces esta es una frase que siempre suelo poner, ¿no? Cuando hablo de esto, doy clases sobre este tema, pues siempre suelo citar a Susan Blackmore, filósofa y divulgadora científica de los, o sea, sobre todo fue famosa en los 90, y entonces dijo esta frase, ¿no? Muy famosa. Muchos filósofos y científicos han afirmado que la voluntad libre es una ilusión. A diferencia de ellos, Benjamin Libet ha encontrado un modo de comprobarlo. Entonces, pues yo parafraseando a Susan Blackmore, pues tengo que decir lo siguiente. Muchos filósofos y científicos han afirmado que los experimentos de Libet no tratan sobre el libre albedrío. A diferencia de ellos, Aaron Schurger ha encontrado un modo de comprobarlo. Porque la verdad es que me parece que sobre todo, ya digo, el Aaron Schurger, que es el primer experimento, el de 2012, me parece que es muy claro, entenderlo muy claro cuando lo entiendes, muy claro y muy contundente en mostrar que el potencial de preparación no tiene nada que ver con una decisión consciente o con un movimiento voluntario. Vale, entonces yo creo que tenemos tiempo, voy a beber un traguito de agua, para tratar este epílogo. Entonces esto en realidad pues lo podríamos hablar hoy, lo podríamos hablar el último día, pero para no quitarle tiempo a los demás, como creo que tenemos un ratillo, pues me gustaría contaros esto, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, esto es como tantas y tantas cosas en la ciencia, ¿no? Creemos y pensamos realmente que la ciencia apunta a la verdad, pero a veces pues que la verdad parece estar en direcciones opuestas, ¿no? Entonces parece que aquí uno tiene que elegir bando, no se sabe muy bien si por ideología o por qué, o bueno, o por qué experimentos te convence más. Entonces te tienes que ir a creer o a no creer en el libre albedrío, en creerte los experimentos tipo Libet o creerte los experimentos tipo Schurger, por así decir, ¿no? Y entonces a mí me gustan mucho pues, estos experimentos que se hicieron en la primera década de los 2000, sobre todo, sobre lo importante que es creer en el libre albedrío. Exista o no exista el libre albedrío, ¿vale? Cómo de beneficioso o de perjudicial es creer que existe o no existe. Y os pongo de nuevo pues tres experimentos, ¿no? Entonces en este primero, estos son experimentos de psicología, no son de neurociencia, pues reclutan la típica muestra de estudiantes universitarios y entonces les ponen a hacer una tarea, es hacer unos cálculos matemáticos relativamente sencillos, pero bueno, pero un poco demandantes, ¿no? Y entonces les dicen que la tarea está mal codificada, ¿vale? El programa falla de vez en cuando, y entonces si no dan a la barra espaciadora, aparece la respuesta, ¿vale? Y aparece la respuesta. Y entonces, pues luego ellos van a cobrar por el número de respuestas correctas que hagan, ¿vale? Entonces, si ellos, digamos, se dejan llevar, pues entonces van a ver la respuesta, van a hacer trampa, ¿vale? Pero si dan a la barra espaciadora, les dicen que si les sale la operación y dan a la barra espaciadora, ya no les va a salir la respuesta y entonces actúan legalmente. Bueno, pues ¿qué hacen? Reclutan, ya digo, ¿no? Una muestra de estudiantes y entonces les ponen a leer frases que van a favor o en contra del free will. Creo recordar que les dan a leer frases de The Astonishing Hypothesis de Francis Crick y entonces seleccionan pues, aquellas frases que van muy en contra del free will, que van a favor del determinismo, de los experimentos de Libet y de todo esto. Hay un grupo al que les dan a leer fragmentos de este libro, pero que no tienen nada que ver con el free will, y hay a otros a los que les dan a leer frases que van a favor de la responsabilidad, a favor de la existencia de la libertad, etc. Bueno, entonces, ¿cuál es lo primero que ven? Es que aquellos que leen esas frases que tienen que ver con el determinismo y con la no existencia del free will, engañan un número de veces significativamente mayor que los que no,
que los que no las han leído, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues vamos, cada uno le podemos dar luego la interpretación si queréis, pero el hecho es que aquellos que leyeron las frases diciendo que la libertad no existe, ¿vale? Pues son los que más engañaron, ¿vale? Los que más engañaron en esta tarea. Luego, de hecho, en una variación de esta tarea, pues la verdad es que eran muy creativos estos investigadores, pues estaban haciendo, no sé si era otra tarea, ¿vale? Pero bueno, está dicho en el mismo artículo. Y el caso es que en algún momento, pues la investigadora estaba con el móvil y hacía como que le llamaban y se tenía que ir, ¿no? Y entonces justo antes de irse les decía, mira, que no me puedo quedar, entonces ya vosotros seguís haciendo la tarea y según el resultado que os ponga al final, cogéis vosotros mismos el dinero, les dejaba un sobre con el dinero, entonces cogéis vosotros el dinero que os diga y ya está. Entonces fijaos qué gracia, ¿no? Estos son, digamos, los resultados reales, ¿vale? Cuando los evalúa el experimentador, ¿vale? Y entonces, pues aquí está la ganancia, más o menos, pues yo qué sé, 7 y pico, aquí está en torno al 7. Aquellos que se le dieron a leer frases que apoyaban la libertad, pues está más o menos en los mismos niveles. Aquellos a los que les daban frases neutras estaban en los mismos niveles. Y aquellos que les daban esas frases que apoyaban el determinismo, pues como veis, se autoasignaron bastante más dinero, ¿vale? Una cantidad significativamente distinta que el resto de grupos. Vale. En este otro estudio, lo digo muy rápido, en vez de, digamos, manipular las ideas, las creencias que podían tener sobre el free will, les pasan un cuestionario, ¿vale? Un cuestionario ya validado sobre, pues, si crees en la libertad o no crees en la libertad. Básicamente ese es el resumen. Y entonces entrevistan a un grupo relativamente amplio de trabajadores, pues ven cómo se desempeñan en el trabajo, cómo de a gusto se sienten, yo qué sé, su sensación de que pueden promocionar en el trabajo, o sea, es autorreporte del propio empleado. Y luego también lo evalúan con sus jefes, ¿vale? Les piden a los jefes que les hablen de cómo ven a sus trabajadores. Y entonces lo que ven es una correlación muy clara entre aquellos que tienen creencias a favor del free will, ¿vale? Y aquellos que se encuentran, o sea, ven una correlación entre creencias de free will y sentirse a gusto en el trabajo y ser también evaluados positivamente por sus jefes. Claro, ¿por qué pienso yo? Pues porque tú si realmente crees que la libertad no existe, pues te da exactamente igual todo y ya está. Y bueno, pues yo no puedo mejorar en el trabajo, ¿no? Porque lo que yo haga, o sea, no depende de lo que yo haga, sino que depende de mi cerebro, de lo que sea, o de las circunstancias, y entonces pues me da todo igual y ya está. Si tú crees que la libertad existe, pues te intentas esforzar porque dices, bueno, puedes creer también en la meritocracia de alguna manera, ¿no? Y entonces te empeñas más. Y el último artículo es más parecido al primero. Aquí hacen tres experimentos. Entonces el primero y el tercero tienen que ver con esto de dar a leer frases que van a favor o en contra del free will. Y el segundo experimento tiene que ver con lo que os acabo de enseñar, con simplemente contestar a una escala de free will, ¿vale? Entonces, ¿qué ven? Pues de nuevo, que o bien a los que les dan a leer frases apoyando el free will, o bien los que puntúan alto en esa escala de free will, tienen más tendencia a ayudar a los demás, ¿vale? Y en estos tres experimentos, en el primer experimento es ayudar a los demás en situaciones muy de laboratorio, ¿vale? O sea, también tipo cuestionario. En el segundo experimento les dan un caso real, que no es real, pero lo parece. Les habla de una estudiante que se acaba de incorporar, que se acaba de mudar, que se han muerto sus padres, que tiene que cuidar de su hermano pequeño, que no puede ir a clase, y entonces le dice, bueno, ¿cuánto de dispuesto estarías de ayudar a esta persona? Entonces ahí los que puntúan más alto en esa escala de free will son los que están más dispuestos a ayudar. Y luego ya el tercer experimento, de nuevo, también, ¿no?, un poco surrealista por cómo es. Este es el que tiene que ver con la agresividad. Entonces les ponen a hacer una tarea en grupos en el que, digamos, como resultado de la tarea, lo que tienes que hacer es darle al otro nachos con salsa de queso al que tú le puedes añadir salsa picante, ¿vale? Y entonces, ¿qué ven? Que a los que les han dado frases en contra del free will dan una cantidad significativamente mayor de salsa picante, ¿vale? Incluso aunque se les ha dicho que la otra persona es alérgica a la salsa picante, ¿vale? Entonces, incluso en esa circunstancia, la cantidad de salsa picante que les da es mayor, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya digo, son tres estudios que la verdad es que me parecen muy llamativos sobre decir, bueno, mira, una cosa es
preguntarnos o discutir si existe la libertad o no, tanto desde el punto de vista científico como filosófico, que está muy bien y hay que hacerlo desde luego, pero hoy ante la duda da la impresión de que te puede ir mejor en la vida si crees que la libertad existe. Bueno, os planteo ya las conclusiones y ya si queréis vamos a la discusión. Entonces, como os digo, lo que podríamos llamar la neurociencia del libre albedrío, los estudios científicos del libre albedrío giran en torno a los experimentos de Libet. Libet creía en el libre albedrío como veto de aquellas acciones ya iniciadas. La señal cerebral clave en los experimentos de Libet es el potencial de preparación, es el readiness potential. Existen estudios muy sólidos en neurociencia que demuestran que el potencial de preparación no tiene que ver con la abolición, como defienden los libetianos o libetistas, ¿vale? Y ante la duda, pues parece razonable decantarse por la existencia del libre albedrío. Bueno, entonces, lo creáis o no, cuando venía aquí en el coche, ¿no? Pues conecto el móvil para ir escuchando música y entonces tengo una lista de música que tiene prácticamente todas mis canciones que tengo en Spotify. Son un mogollón de canciones. Bueno, pues ha sido subirme en el coche y ha empezado a sonar una canción de Rush, el famoso grupo canadiense de rock progresivo, que se llama Free Will, ¿vale? Entonces, pues cosas de la predestinación, de alguna manera. Entonces, nada, pues bueno, yo aquí lo dejo mientras os pensáis en las preguntas o en por dónde tirar la discusión. Os dejo el estribillo de Free Will por si lo queréis leer.